Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa de parte del Comité Científico Multidisciplinario ante la pandemia de la COVID-19. El día de hoy tenemos algunos aspectos importantes a tratar en la semana de Pascua y relacionados con la vacunación de la COVID-19 en Nicaragua. Si bien es cierto, hemos venido experimentando en los últimos meses tal vez experimentamos antes de diciembre una baja en el contagio. Sin embargo, esto ha continuado. Estará por verse cuál va a ser el comportamiento que vamos a tener dentro de unas 2-3 semanas con el desplazamiento de mucha gente en el periodo de Semana Santa. Sin embargo, aquí hay algunas cosas positivas que queremos reforzar, que queremos señalar, como es una percepción de el interés de muchísima gente por realmente vacunarse. Esto ha sido visto en muchos centros, lo hemos visto en comunicaciones que hemos visto en los medios de comunicación, el interés de vacunarse. Hay un incremento, esto se ha venido reportando, como hemos dicho, y es más que importante continuar con las medidas de prevención que hemos venido recomendando desde hace ya un año. El día de hoy vamos a tener al doctor Leonel Argüello, epidemiólogo, a los doctores saludistas, el doctor Carlos Hernández y la doctora Josefina Bonilla. Vamos a tener una serie de preguntas que nos han enviado con anterioridad. Pueden ustedes hacer sus preguntas aquí mismo en el chat del webinar que estamos teniendo, del Zoom, con entera libertad. Vamos a iniciar con el doctor Carlos Hernández. Doctor, ¿cómo está evolucionando la epidemia de la COVID-19 en Nicaragua? Su micrófono, doctor. Muchas gracias, Javier. Dentro de lo que cabe señalar con la información que tenemos disponible, nosotros seguimos confirmando un ascenso irregular y lento de la epidemia a partir de diciembre. Es decir, llevamos ya 3 meses con subes y bajas en casos y muertes y una permanente tendencia del ascenso lento e irregular, repetimos, de la letalidad, que es la relación entre cuántos de los casos detectados terminan en fallecimiento. Entonces, eso nos mantiene en alerta y nosotros transmitimos esa alerta. Yo creo que habría que señalar que estamos en un escenario un poco complicado, además de todo esto, porque acabamos de pasar la Semana Santa y pasamos la Semana Santa como ustedes todos lo han visto, con unas aglomeraciones bastante notorias. Es decir, y además de eso han habido invitaciones y convocatorias oficiales, no solamente a los sitios de recreación, sino a eventos culturales, gastronómicos. Es decir, y en esos eventos desafortunadamente la gente abandonó mucho lo de las medidas de prevención. Nosotros hace un año, precisamente por estas fechas, es decir, estamos en la semana número 14 del 2021, la Semana Santa del año pasado fue la semana número 15. Y precisamente fue a partir de la semana número 15 que nosotros empezamos a detectar realmente la aceleración del ascenso exponencial de la curva del primer brote. Y eso fue 2 semanas después de Semana Santa, y a la tercera semana de Semana Santa, después de Semana Santa, es decir, la semana 18 del 2020, se nos disparó la letalidad y ahí fue cuando ya estábamos ya seguros. No queremos ser
profetas de desgracias, pero nosotros no descartamos que en esta ocasión, después de Semana Santa, nos ocurra lo mismo, porque estamos en condiciones de caldo de cultivo para las infecciones por las actividades realizadas. Por eso estamos haciendo un llamado a que quienes se divirtieron durante la Semana Santa empiezan a ser responsables con la gente que quieren, con la gente que estimen en su centro de trabajo, en su familia, y con quienes comparten los medios de transporte y se encuentran cotidianamente. Es oportunidad Doctor, para que sean responsables después de lo que ha sucedido. doctor, ¿qué impacto posible se podría estimar que tendrá la Semana Santa en epidemia? Estoy contando la historia del año pasado, por precisamente contando, es decir, ya tenemos la experiencia. No es porque nosotros decimos, sí, aglomeraciones matemáticamente se comen. No, es que ya nos sucedió. Y es decir, lo que no fue, lo desafortunado, la historia de la humanidad se ha desarrollado es porque aprende de los errores y aprende de las experiencias. De lo peor que podemos suceder, que nos puede suceder, es que no aprendamos de las experiencias, que no aprendamos eso nos sucedió hace un año. A la tercera semana después de Semana Santa vino la curva acelerada que detectamos en la letalidad por neumonía. Es decir, y eso coincidió después con todos los análisis que hicimos del ascenso de la primera ola. Nosotros no estamos todavía en la segunda ola. No estamos en un segundo brote todavía declarado, pero tenemos una tendencia ascendente y lo que no queremos es decir, ojalá no sea cierto lo que nosotros tememos, que nuestras preocupaciones no se hagan realidad, y es que la Semana Santa haya sido el detonante de un segundo brote que puede ser tan trágico y doloroso como el de hace un año. Muchas gracias, doctor. Josefina, por otro lado, hay muchísima gente con preocupaciones. eh, eh, hay, lo hemos visto en niños, en adolescentes que han tenido que estar muchísimo tiempo en sus casas, que están estudiando en sus casas todavía, en muchos casos, en sistemas híbridos y ya como sea. Ahora, es inevitable el contagio si querés divertirte. Buenos días, me da gusto saludarles. Realmente uno puede evitar el contagio. Definitivamente uno debe divertirse, entretenerse, porque es parte de la vida y del equilibrio que tenemos que lograr. Trabajamos, estudiamos, nos divertimos, pero saber escoger esto. Y vamos a ver pues que tenemos que continuar con las medidas preventivas para realmente evitar el contagio aún en medio de la diversión. Es decir, por ejemplo, tenemos que asegurar que evitemos los espacios cerrados o muy congestionados, o que los contactos, las personas tengan que tener contacto cercano, porque eso es lo que va a minimizar el riesgo de propagación de COVID-19. Hay que asegurar entonces la ventilación. Uno sí puede distraerse, se puede salir a espacios abiertos, manteniendo la distancia y en lugares abiertos. Hay muchísimas formas de distraerse. ¿Qué recomendaciones, Lionel, darías para aquellas personas que no se cuidaron y están sin síntomas hasta el día de hoy? Y esto está relacionado con otras cosas, pero vamos a ir uno por uno. Sí, en primer lugar, buenos días. Es fundamental que entremos en conciencia de que el estar en un lugar donde existe una serie de personas, que estamos aglomerados, que hay molotes, es imposible mantener la distancia de más de 2 metros entre persona y persona, y por tanto el riesgo de adquirir la infección o de contagiarse es bien alto. En este sentido, es importante primero reconocer eso. Segundo, si usted reconoce eso y aunque no tenga síntomas, usted perfectamente puede estar transmitiéndole la infección a sus familiares o a compañeros y colegas de centro de trabajo. Por lo tanto, debe tomar todas las medidas de prevención posibles para evitar ser usted fuente de contagio de otras personas. Pasa con aquellas personas que no se cuidaron y están con síntomas en este momento? Normalmente a los 5 días después de que te pusiste en contacto, podés ya comenzar a presentar síntomas, pero inclusive hasta los 14 días.
que es el periodo de incubación de la enfermedad. En este sentido, tenés que estar claro de que si tenés síntomas y estuviste 5 días antes o 14 días antes en un molote, lo más seguro es que posiblemente sea de que estés contagiado con la COVID-19. Entonces tenés que aislarte, estar separado por lo menos a 3 metros de tu familia si no tenés otro cuarto o otro lugar donde ubicarte, y llamar a la línea de orientación del Comité Científico Multidisciplinario a efectos de que te puedan orientar de las medidas a tomar. Hay que estar claro que si uno tiene síntomas, lo más peligroso es el hecho de que tengas dificultad respiratoria o de que tengas opresión en el pecho. Si es así, tenés que acudir inmediatamente a un hospital. Creo que esto es muy importante y voy a retomar lo que decía el doctor Hernández, y es invitar, apelar a la conciencia de toda la población a que si pasó en la Semana Santa en grandes aglomeraciones y en situaciones de poco cuidado, que se abstengan de estar cercanos a otras personas que se han cuidado. Y esto es una invitación, un llamado que se puede comenzar a hacer desde la misma familia, desde el mismo hogar y en el barrio y en la comunidad en general. Lionel, a alguien que le avisan, ¿cuáles serían las recomendaciones para alguien que le avisan que estuvo con una persona que actualmente está presentando síntomas esta semana, ya en Bueno, estos días, después de semana? primero, para mucha gente es un gran susto, ¿verdad? Y dice, no, no puede ser, a mí a mí no, pues a mí no me corresponde. Entonces te comienzan a negar de que efectivamente fueron contacto de una persona que sale positiva, ¿verdad? O que tiene síntomas, porque en Nicaragua lamentablemente no tenés acceso a los exámenes de laboratorio, excepto en algunos lugares del Ministerio de Salud. Entonces, si esa persona es positiva o esa persona es sospechosa de tener COVID-19, entonces yo lo que tengo que hacer es ponerme en cuarentena, o sea, separarme del resto de mi familia por un periodo de 10 días. Si en esos 10 días yo no tengo ninguna sintomatología, no hay ningún problema. Pero ¿por qué me tengo que separar 10 días? Para yo no transmitirle a las personas. Recordemos que los niños, el 80% no tienen síntomas, y en los adultos el 45% tampoco presentamos ningún malestar. Por lo tanto, aunque yo me sienta bien y sea contacto de una persona que tiene la enfermedad, no significa que yo no pueda estarlo transmitiendo. Entonces, necesito ese periodo de 10 días para yo garantizar que el día 11 ya no se lo transmito a nadie más. Y esto es importante porque tanto el que presenta síntomas como el que no presenta síntomas, como el contacto que estuvo en esa aglomeración, estemos conscientes de que si actuamos de esa manera, vamos a romper la cadena de transmisión, vamos a evitar que por culpa mía, digamos, o por irresponsabilidad mía, o por yo no tomar las medidas adecuadas, se la transmita a otra persona. O sea, en realidad el poder está en la decisión que tomemos cada uno de nosotros para evitar que esta enfermedad siga diseminándose y la podamos realmente controlar. Si tengo sospecha de síntomas, actualmente, ¿dónde me puedo hacer un examen para confirmar el diagnóstico? Fíjate que qué bueno que estás haciendo esa pregunta, porque mucha gente se hace un examen de sangre que se llama PCR, igual que la prueba molecular que hace el MINSA. Entonces, esto no es para poder diagnosticar la COVID-19 por laboratorio. La muestra normalmente se toma de la nariz, ¿verdad? O de la garganta, no es muestra de sangre. Eso es lo primero. Lo segundo, en las unidades del Ministerio de Salud, yo tengo entendido que ya están comenzando en algunas a tomar las muestras. Entonces sí es importante acercarse a las unidades de salud para verificar y confirmar si usted tiene la COVID o no presente. A mí me gustaría que quedara como bien claro, Lionel, este periodo de incubación. ¿Cuánto es el tiempo que tengo que esperar para ver si me contagié o no me contagié? Es decir, son estos 10 días. ¿Cuál es el rango de tiempo que tenemos que esperar, o en el que tenemos que incluso autoobservarnos? Y me gustaría como recordar y que queden bien claros cuáles son los síntomas de la COVID-19. Sí, bueno, en primer lugar recordemos de que, digamos, voy a poner el ejemplo. Josefina tiene COVID y yo estoy con ella a menos
de 2 metros de distancia y ninguno de los dos está utilizando mascarilla. Entonces ella tiene COVID, pero no lo sabe porque no tiene ninguna sintomatología, estamos conversando. Entonces yo respiro el virus y al respirar el virus prácticamente yo me infecto. Inmediatamente comienzan a replicarse, o sea, a hacer copias del virus, pero en cantidad, en miles y millones, en asunto de horas. Y entonces yo prácticamente a partir de ahí, a partir del primer día y en las 24 horas, yo puedo transmitírselo a otras personas, aunque yo no sienta absolutamente nada, ningún síntoma. Por eso es que decimos que, aunque yo no sienta nada, puedo transmitírselo a los demás. Por otro lado, para que yo presente síntomas, normalmente la mayoría es a los 5 días, pero puede ser hasta los 14 días. Ese es para la enfermedad. Y los síntomas que puedo presentar son muy variados, porque esta es una enfermedad que te puede dar dolor de cabeza, te puede dar dolor muscular, fatiga, tos, resequedad en la garganta, dolores musculares, te puede dar diarrea, puede darte una alergia. Inclusive, ya los últimos estudios están señalando que te puede dar, que te puede inclusive alterar el tinnitus. El tinnitus es unos ruidos que vos escuchás o zumbidos que vos escuchás en tus oídos, que es interno, que nada tiene que ver con la parte de afuera, y entonces lo que se ha visto es que se ha aumentado este problema en gente. O sea, lo que te quiero decir es que como afecta a todos los órganos, la manera de evidenciarse varía, y por lo tanto si estamos en una epidemia y hay cualquier fiebre, cualquier cosa que tengas, uno tiene primero que descartar que sea la COVID-19. Ahora, vos la podés transmitir, como te decía, desde el momento en que vos te infectás. Prácticamente ya a partir de ahí vos la podés estar transmitiendo, porque desde tus pulmones vos estás sacando los virus. Ahora, ¿qué sucede si yo soy una persona que me puse en contacto con alguien? ¿Verdad? Entonces yo tengo que estar 10 días, no los 14 días del periodo de incubación, 10 días. 10 días tengo que estar separado al menos 3 metros de distancia con las otras personas para garantizar de que yo no tenga síntomas, pero además para garantizar de que yo no se lo transmita a otras personas, aunque no tenga ningún malestar. Si soy paciente, si ya está confirmado, si yo ya tengo síntomas, entonces ¿cuánto tiempo debo estar aislado o separado más de 3 metros de distancia con el resto de mi familia? Al menos tengo que estar separado 10 días después de que tuve el último síntoma. Suponete que yo tenía tos y la tos ya se me quitó. A partir de ahorita cuento 10 días y el día 11 ya sí puedo perfectamente relacionarme con otras personas porque no le voy a contagiar. Ok, muchas gracias. Doctor Hernández, si una persona ya tuvo los síntomas de la COVID y no se le han presentado otra vez, ¿puede pensar una persona que ya está bien, que ya no necesita ningún tipo de atención, ningún tipo de seguimiento? Bueno, el conocimiento recogido durante este año de pandemia, lo que nos está enseñando es que un poco más de la tercera parte de las personas que tuvieron infección por coronavirus, por la COVID-19, que tuvieron COVID-19, hayan sido o no sintomáticos. Ojo con esto. Van a tener problemas persistentes algunos, de que de pronto dejó de percibir síntomas y de pronto le reaparecen al mes ciertos síntomas que empiezan a persistir, y de ahí para adelante algunos pueden remitir, es decir, dejar de percibirse a los 6 meses, a los 3 meses, 6, 4, 5 meses. Y hay algunos que todavía, hay personas que tienen el síntoma todavía después de que tuvieron el episodio de infección. ¿Qué quiere decir esto? De que uno de los problemas que la gente percibió que tenían muy bajo riesgo, porque siendo joven, me va a dar una gripita a lo sumo y seguramente ni me voy a dar cuenta que me infecté. Entonces por eso me voy y me divierto. Es decir, tengo una baja percepción de que tengo riesgo en términos de mi enfermedad o de perder mi salud o de perder mi vida, obviamente. Pero lo que no se dan cuenta es que esto puede tener consecuencias
incluso discapacitantes posteriores, aún sin haber tenido síntomas. De modo que obviamente no tiene que ir al médico si no siente nada, pero lo que sí tiene que estar es muy alerta de los síntomas, por ejemplo, lo que estaba señalando el doctor Argüello. Y la gente de pronto empieza a pensar que empezó ese ruidito, el pito en el oído, ¿sí? Y como que se lo atribuye a otra cosa. Y eso es que seguramente estuvo infectado por la COVID-19 y lo que tiene es una secuela. Entonces, estas secuelas, es lo que llamamos secuelas, y el síndrome se llama el síndrome post-COVID, o el COVID prolongado, o el COVID persistente, le llaman en otros lados. Es decir, ha adquirido ya nombre y ya está descrito como síndrome. ¿Sí? Ya está aceptado que más o menos una tercera parte pueden tener complicaciones. Entonces, no se puede... Gracias, doctor, y es importante que recordemos de que si bien la COVID-19 se asoció en un primer momento a afectaciones en el sistema respiratorio, estas afectaciones persistentes, estos síntomas persistentes son multisistémicos, ¿verdad? Y pueden darse tanto en adultos como en niños. Por ejemplo, en el caso de niños que puedan haber sido diagnosticados con un síndrome inflamatorio multisistémico. Lo que se ha recomendado también con anterioridad en personas con precondiciones médicas o sin precondiciones médicas que presentan alguna sintomatología, es que al menos se hagan alguna revisión a los 2 meses una vez de haber salido del contagio de la COVID-19. Yo creo que quienes han sido sintomáticos o han sido diagnosticados con la prueba deben estar alertas después. El problema viene es con los asintomáticos, que ellos ni se dieron cuenta, ¿no? Y viene el síndrome post-COVID. Entonces hay que llamar la atención a esas personas de que estando en una situación de posible contagio, porque en su comunidad, en su centro de trabajo, en su vecindad, han habido casos y seguramente empiecen a aparecer síntomas, tiene que estar alerta porque podría estar manifestándose una secuela post-COVID, del cual él no fue consciente o ella no fue consciente ni se hicieron la prueba. Entonces hay que estar alerta. Y pueden ser multisistémicos como usted dice, es decir, por ejemplo, hay personas que tienen dolores articulares por meses, dolores musculares que incluso son incapacitantes, son limitantes del movimiento. Entonces pueden llegar a ser bastante complicados o malestares que les perduran y realmente limitan su capacidad de vida social o de vida productiva que antes tenían. Sí, la afectación puede ser a largo plazo, la afectación a la calidad de vida de las personas. Entonces hay que estar pendiente y no minimizar algunas manifestaciones que se puedan tener. Josefina, a mí me gustaría que te refirieras sobre qué medidas tomar, por ejemplo, cuando uno va al gimnasio, si voy tal vez a un restaurante, si tomo un taxi, si salgo, porque estamos diciendo que sí se puede salir a caminar, se puede salir a hacer ejercicio al aire libre. ¿Qué medidas podemos tomar cuando llevar a los niños al parque, pero no pueden estar presos, metidos en una casa permanentemente? Me gustaría muchísimo que nos pudieras dar algunas recomendaciones. Muchas gracias. Sí, realmente recordemos que las medidas preventivas, las recomendaciones son unas básicas para cualquier sitio donde vamos a ir. Es decir, vamos a tener mascarillas con nosotros todo el tiempo, no solo la que llevamos puesta, sino de repuesto también por si la ensuciamos. Vamos a tener protector facial y vamos a llevar con nosotros alcohol. Digamos que ese es como el kit básico que nosotros tenemos que tener siempre listo en nuestro bolso, en nuestra canguro, que le decimos, lo que nos ponemos en la cintura, en nuestra mochila, en lo que vamos a llevar, eso ya debe estar listo. Pero entonces, antes de salir a los lugares diversos a los que asistimos, tenemos que pensar bien. Entonces vamos a pensar
vamos a planear y después vamos a ir a ejecutar o a practicar eso, ¿verdad? Las 3P de pensar, planear, practicar. Entonces vamos a pensar, si yo voy al gimnasio, entonces yo sudo mucho y hago todo esto y no sé qué, entonces ¿qué riesgo puedo tener yo en el gimnasio donde está llegando bastante gente? Porque como hablamos del sistema inmunológico, dicen, vamos a ir al gimnasio. Entonces llevan toallas. La toalla nunca se puede compartir para el sudor. Imagínense, si la toalla la ponemos por todos lados, en cualquier lado, y después nos la ponemos en la cara, hay que tener esos cuidados. Por eso uno tiene que pensar qué acción voy a tomar. Recordemos que la cara es una de las cosas, es el área del cuerpo que estamos cuidando mucho más que todo el resto del cuerpo con respecto a la COVID. Manos y la cara, ojos, oídos, nariz. Entonces, tenemos que pensar bien eso. Si vamos en un taxi, como decimos, o en un carro donde vamos varias personas, también puede ser hacia cualquier destino. Entonces, estamos hablando de una buena ventilación, llevar las ventanas abiertas para que el aire circule, el aire natural, no estamos hablando del aire acondicionado, sino del aire natural, para que la ventilación nos ayude a disminuir el riesgo de la COVID. También con respecto a los niños, también hay que llevarles sus partes, ¿verdad? Y siempre tenemos que pensar qué tipo de personas somos o son las personas con las que vamos acompañando. Puede ser una persona mayor que va al parque, puede ser niño. ¿Cómo es su comportamiento y su adopción de la práctica de la mascarilla? Hay personas que por condiciones propias no pueden respirar muy bien. Tenemos que tener mucho cuidado que en ambientes como el parque no necesariamente estén con mascarilla todo el tiempo, porque están al aire libre. Y ojo, tenemos que guardar la distancia siempre entre unos y otros. Entonces, no nos debemos rendir, aunque está ahorita ya la vacunación y hay personas que pueden decir, ya estoy vacunada, no vamos a retroceder en las medidas preventivas cuando vamos al restaurante, estar todo el tiempo los meseros, no importa si un mesero ya llegó a vacunarse, digamos, va a suceder en algunos meses, entonces él debe seguir con mascarilla todo el tiempo y el cliente solo cuando va a ingerir va a estar sin mascarilla. No podemos andar diciendo que porque ya nos vacunamos, ya nos la quitamos, ¿verdad? Porque cuidamos a la sociedad entera y el mensaje es, se continúan usando las medidas preventivas aunque estemos vacunados. Entonces, pensamos, planeamos y practicamos, ¿verdad? Llevar siempre el kit y pensar, siempre tenemos que andar pensando, no trabajamos en mecánico, si aquel se quitó la mascarilla, yo me la quito también. Tratar de controlar ese, licenciado Javier, con esa parte psicológica en la que donde va Vicente va la gente, aquel se quitó la mascarilla, me la quito yo. No, yo tengo que pensar y de forma racional decir, yo no me voy a quitar la mascarilla. Otra cosa es que cuando nos vamos a quitar la mascarilla en una situación así, anunciemos, declaremos, mira, me voy a quitar la mascarilla porque voy a empezar a comer, me voy a hacer un poco más para allá. Y entonces, si podemos, tenemos 2 mesas, si somos 4 personas, para que podamos guardar distancia a la hora de comer. Yo la declaro y la anuncio para que la otra persona esté muy clara de lo que yo voy a hacer y ojalá que la imiten lo mismo, ¿verdad? Pero esa declaración nos ayuda a tener también más concordia entre nosotros y no malinterpretar las cosas. Me voy a quitar la mascarilla, me retiro más todavía para poder hacer. Y si no nos escuchamos bien, ver si debemos seguir conversando. Entonces lo que tenemos que hacer cuando estamos conversando con mascarilla es aumentar el volumen de nuestra voz. Si nos cansamos, pues tal vez no vamos a conversar tantas horas como quisiéramos, no es tiempo de grandes tertulias, ¿verdad? Pero sí es elevar nuestra voz un poco para que pueda realmente escucharlo y nunca retirarnos la mascarilla para que me oigas mejor. Muchas gracias, doctora. Y esto es aplicable en nuestras casas, esto en nuestra familia, en nuestra comunidad, en las mismas escuelas. Hemos tenido muchas preguntas de personas y ahora qué voy a hacer con mi hijo que ya pasaron las vacaciones y están regresando a la escuela. Esto no es inventado, no es que, bueno, hicimos un corte. En las escuelas también hay que seguir con los protocolos específicos. Padres de familia, educativa en general, tiene que estar pendiente de los niños, de los adolescentes, tiene que estar pendiente de aquellos casos especiales y me alegra mucho que la doctora Bonilla lo haya dicho, en aquellos niños, por ejemplo, que tienen algunas dificultades respiratorias, asma, en niños con condiciones especiales, que hay que estar reforzando permanentemente el uso de la mascarilla. Lionel Lakovich, sí, Lionel, quería agregar algo. Fíjate que quería comentarte algunas cosas porque yo he conversado con bastante gente alrededor de la mascarilla. Y hay que recordar lo siguiente, nosotros no estamos acostumbrados a tener una mascarilla aquí al frente, pues de hecho los trabajadores de salud
Si vos sacas de las 8 horas que estamos trabajando antes del COVID, es muy poco tiempo lo que utilizábamos la mascarilla. Básicamente la gente que entraba a sala de operaciones, las operaciones pues en promedio duran alrededor de 1 hora, hora y media lo más, ¿verdad? No son, excepto otras operaciones. Entonces hay que hay que irse acostumbrando paulatinamente. O sea, la primera vez que te la pones te sentís extraño, te sentís a veces sofocado, como que no puedes respirar, pero en realidad esa es una sensación subjetiva, pues algo que uno siente, pero no es cierto, poder respirar perfectamente a través de la mascarilla. Entonces yo creo que es fundamental irse desensibilizando. O sea, si a mí me molesta la mascarilla, me la pongo un ratito, me la quito dentro de mi casa, voy practicando hasta que ya aprenda yo no solamente a ponérmela bien para que esté tapada todo el tiempo la nariz y la boca, sino también para acostumbrarme a ella. Ahora, hay otras mascarillas que no son las quirúrgicas, que son las de tela de 3 capas, que también estas a veces te pueden dar cierto sofoco, ¿verdad? Pero igual, está en tu cabeza, entonces tenés que ir acostumbrándote poco a poco. Y luego hay otras mascarillas que son la N95, la KN95, que te apretan muchísimo. A veces esa también puedes sentir un poquito más de sofoque, pero si vos vas haciéndolo poquito a poco, te vas a ir acostumbrando. Y quiero aprovechar aquí para decirles que aquellos que no tengan acceso a mascarilla N95 o KN95, si usted se pone una mascarilla descartable, quirúrgica, siempre la parte azul celeste o de color más fuerte para afuera y la parte blanca para adentro, si usted se pone primero esto y luego se coloca una mascarilla de tela de 3 capas, entonces vas a tener una cobertura alrededor del 95%, ¿verdad? Entonces, esta gente que se va a vacunar, vale la pena que tenga una mascarilla y además de la mascarilla, ponerse también arriba de esa la mascarilla de tela de 3 capas. Ok. Lionel, la Covishield, que es una de las vacunas que se está aplicando ya en varios lugares del país, pues ya ha comenzado el proceso de vacunación, se están anunciando algunos sitios. ¿Qué información tenemos sobre esta vacuna? ¿A quiénes está vacunando el Ministerio de Salud en este momento? Y me gustaría después, no sé si el doctor también Hernández quiere complementar cómo debería ser un local legal de vacunación, porque hemos visto y hemos oído, escuchado referencias de todo tipo, desde que están más o menos organizados hasta que más bien los lugares donde se están aplicando la vacuna, pues hay bastante aglomeración y hay este molote al que nos hemos referido. Entonces me gustaría que nos informaran un poco de la vacuna, pues también hemos tenido muchas preguntas. ¿Me la pongo o no me la pongo? ¿Es segura o no es segura? ¿Quiénes son los que nos podemos vacunar con el COVID? Sí, para comenzar, digamos, en nuestro país han ingresado nada más 2 tipos de vacunas. Primero, la vacuna Sputnik 5, que es la vacuna rusa, que entraron como 6.000 dosis, ya fueron vacunadas 3.000 personas. En este momento no tenemos información de que haya ingresado al país esta vacuna. La que tenemos en este momento es una donación de la India y también una donación del mecanismo COVAX que va a apoyar el 20% de la necesidad del país. Recordemos que requerimos un 80% de cobertura para que entonces ya nosotros podamos tener más libertad sin descuidar los mecanismos de prevención, ¿verdad? El hecho, toda esta gente que se va a vacunar ahorita no nos va a parar la epidemia, no va a tener una influencia en el comportamiento de la epidemia, ¿verdad? Lo que sí va a evitar muertes. O sea, el objetivo fundamental de esta vacunación es evitar muertes y por eso se debe priorizar a los mayores de 60 años y a los trabajadores de salud. La vacuna Covishield es la misma vacuna AstraZeneca, pero que en vez de producirse en Italia y en otros países de Europa, se produce en la India, en el Instituto de Suero de la India, que es un instituto reconocido internacionalmente, que produce el 60% de las vacunas a nivel mundial antes del COVID, ¿verdad? El 60% de las vacunas a nivel mundial es un instituto bastante serio y esta vacuna es segura, o sea que no nos va a dar la enfermedad, ni mucho menos, puede darnos unas reacciones secundarias leves. De hecho, ahorita algunos pacientes me informaron que fueron vacunados, que han estado teniendo dolor de cabeza, otros estaban teniendo malestar en el cuerpo. Entonces lo resolvés con 2 tabletas de acetaminofén. Mira, entonces esa es la única información que tengo. Pues no sé si el Ministerio de Salud organizó
que eso después puede hablar el doctor Hernández también, ¿verdad? Lo que es la vigilancia de las reacciones secundarias. Entonces, la Covishield, que es la vacuna de la India, es una vacuna segura, es una vacuna eficaz, un 82%, significa que esa eficacia nos va a garantizar que de cada 100 personas, 82 van a quedar protegidas contra la enfermedad y 18 no, aunque hayan estado vacunadas. Es alta. Nosotros, cualquier vacuna que tenga 50% para arriba, se considera muy buena vacuna. Entonces, en este sentido, tenemos que estar seguros de ello. Ahorita el Ministerio de Salud, hay varios lugares donde están vacunando, ¿verdad? Estaban vacunando hasta el día de ayer nada más a pacientes con enfermedades crónicas. Entiendo que a partir del día de hoy, según me informan diferentes médicos, están vacunando ya a personas mayores de 60 años, tengan o no tengan enfermedades crónicas. También yo creo que hay que hacer un llamado a la gente joven que es menos de 60 años, pero que tiene enfermedades crónicas porque están en riesgo. No hay, digamos, una contraindicación para vacunarse, excepto que seas menor de 18 años, que estés embarazada o que estés dando de mamar, pues estés en periodo de lactancia. La vacuna, como decía, es un derecho, ¿verdad? Humano. Hay que exigirle al gobierno que la ponga y usted tiene derecho, vaya y búsquela, no se atrase. Y recuerde que la primera dosis no lo va a proteger, ¿verdad? Que hasta que un mes después de que tenga la segunda dosis. Muchísimas gracias. No tenemos aparentemente ninguna pregunta por parte de prensa, de los medios de comunicación, y tenemos poco tiempo. Les voy a pedir, por favor, que seamos un poquito más concisos. Ahora, ¿por qué Josefina? Bueno, nos quedó un poquito aquello, doctor, de cuáles son las condiciones ideales para un lugar de vacunación. No sé si quiera comentar algo. A ver, yo quisiera hacer el comentario, primero complementar un dato importante que se agrega a lo que ya planteó el doctor Argüello. La vacuna tiene entre 70 y 80% de eficacia para evitar la infección, pero tiene casi más del 98% de eficacia para evitar casos graves, hospitalizaciones y muertes. Por eso es una vacuna que debe ser aceptada, tener confianza de que es una vacuna que lo va a proteger, porque aquel que de todas maneras se infecta va a ser o asintomático o le va a dar un caso leve. Y eso para un mayor de 60 años, que cualquier cosa podría ser grave, ahora va a ser una enfermedad leve y que puede manejar como un catarro. Y eso coincide con el objetivo de reducir mortalidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que obviamente, como no puede ser darse el contrasentido de que un programa de vacunación facilite el contagio. No puede ser. Lo primero que tendríamos que estar haciendo es dar el ejemplo de que un lugar donde se llega a vacunar sea un lugar en donde todas las medidas están para evitar el contagio. Entonces no pueden haber molotes, tiene que haber distanciamiento, brindarle las mejores condiciones. Estamos hablando de personas de mayores de 60 años y no porque yo lo sea estoy pensando en comodidad, sino que hay la mayor parte de las personas de 60 años ya tienen limitaciones para permanecer de pie mucho rato. Y entonces, y ahorita con estos calores que están haciendo, estamos viendo preocupantemente colas largas y estamos viendo gente sentada pero con menos de medio metro de distancia. Entonces nosotros estamos sugiriendo, por favor, yo creo que han venido corrigiendo de lo que sucedió en días anteriores, han venido mejorando mucho en el trato, en la aceptación. Ya antes tenían que estar incluidos en una lista, ahora están llegando por demanda voluntaria de la población, y entonces se van superando y mejorando cosas, pero todavía hay sitios en donde no tienen la distancia adecuada, no tienen la organización, y también tiene que garantizarse, y parece que sí lo están haciendo, pero el lugar donde se lo piden que lo hagan no parece ser muy conveniente. Es decir, el hecho de esperar entre 15 minutos y 30 minutos para asegurarse de que no hay efectos secundarios inmediatos.
y por lo tanto eso debe hacerse también en un lugar que no propicie el contagio y la gente esté más o menos cómoda, porque si va a tener un dolor de cabeza, va a tener dolor en el brazo, se va a quejar de esto, entonces tiene que estar cómodo para evitar. Entonces, básicamente los lugares, lo que estamos viendo es, han mejorado cosas, pero todavía hay cosas que pueden ser mejoradas. Entre otras cosas, debe ser mejorado el ritmo de vacunación. Nosotros queremos insistir mucho en este asunto de la velocidad, porque la primera fase del programa contra el COVID en todo el mundo es considerado un programa de emergencia, porque el objetivo no es solamente reducir mortalidad, sino reducción acelerada de la mortalidad y control de las variantes del virus, de evitar que se reproduzcan y que se diseminen variantes del virus. De modo que el ritmo es muy importante. Toca acelerar el programa de vacunación. Doctor Hernández, voy a aprovechar porque tengo una pregunta y ya el doctor Argüello se refirió a esto, pero me gustaría que quedara bastante claro. La pregunta específica es, ¿con esta vacunación controlaremos la epidemia? A ver, el objetivo final, sí. El objetivo, ¿qué significa controlar? Llegar a niveles de control es llegar a 80% o más de población vacunada. ¿Y qué significa ese nivel de control? ¿Significa que ya van a desaparecer los casos? No. Lo que llegamos es a un nivel de inmunidad colectiva de tal manera que la mayor parte de la gente que tiene mayor riesgo está 100% vacunada y está circulando el virus y están sucediendo casos o asintomáticos o leves, tal y como hoy tenemos la influenza, tal y como hoy tenemos la neumonía, tal y como tenemos varias enfermedades que tenemos bajo control, ¿sí? Decimos bajo control porque ni nos generan mortalidad, ni nos saturan los servicios, ni está generando una morbilidad que traiga problemas económicos, como por ejemplo lo sí lo está trayendo el dengue. El dengue tiene una morbilidad, una enfermedad que por días dejados de trabajar por enfermedad está trayendo problemas, porque es demasiada la cantidad de enfermos por dengue. Entonces ese es el nivel de control. No es que tenemos, y lo hemos repetido desde hace un año, llevamos diciéndolo, nivel de control significa aprender a convivir con el virus. Y convivir significa siempre estar vacunándose, reactivándola. No sabemos si toca hacer un refuerzo cada año. Eso se va a saber posteriormente qué clase de inmunidad y cuánto tiempo nos va a proteger la vacuna, si necesitamos vacunarnos cada año o no. Y eso depende del nivel de control de la epidemia. Muchas gracias. Tenemos 10 minutitos. Voy a pedir más concisión, el ser más conciso. Y quiero aprovechar porque sí tenemos algunas preguntas. Quiero darle paso a estas preguntas de ahorita y continuar. Tal vez podemos hacer preguntas respuestas muy concisas. Matilde Girón nos pregunta si alguien ya le dio COVID hace 4 meses, ¿se puede vacunar? Perfectamente, sí. O sea, vos podés vacunarte. Idealmente, si te dio el COVID ahorita, hay que esperar unos 90 días, ¿verdad? Pero sí podés vacunarte perfectamente. Ok, López nos pregunta si se conoce si están aplicando la vacuna a personas con enfermedades crónicas, pero que no tienen los 60 años. Sí. Y parece están aceptándolo. Y parece que para la próxima semana ya están divulgando lo que ya se va a vacunar a menores de 60 años también. López también pregunta, ¿cómo se demostraría que una persona es enfermo crónico? Una epicrisis, por ejemplo, exámenes de laboratorio, en el caso de los diabéticos. Gracias, dice. Entiendo que no lo están pidiendo. A ver, por lo general un enfermo crónico tiene dos cosas. Tiene o una epicrisis, porque estuvo hospitalizado en alguna ocasión, o tiene un certificado de médico, y lo mínimo que tiene es una receta. Porque un enfermo crónico significa que tiene que estar tomando periódicamente un tratamiento. Ese es un enfermo crónico, ¿sí? Entonces, esa receta demuestra que es enfermo crónico. Pero llamo la atención a lo que ya nos informó el doctor Argüello.
Hoy por hoy en los centros de vacunación están aceptando a personas mayores de 60 años que no tienen enfermedad crónica. Obviamente a quienes tienen enfermedad crónica lo pueden demostrar, eso está sin duda incluido en la prioridad, pero ahorita ya ampliaron la prioridad desde ayer y hoy parece que está siendo efectivo. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta que tenemos aquí escrita. Hay una persona que está levantando la mano. Le vamos a pedir que ponga su pregunta o escriba su inquietud en el chat o que nos lo haga saber. El doctor Sergio Martínez, médico ocupacional, sobre el esquema, tiene una consulta sobre el esquema de la vacunación recomendado. No sé a qué se refiere exactamente. Sí, yo le entiendo. Él okay. Entre la primera y la segunda dosis, ¿verdad? Okay. Si vos lo buscas, normalmente te va a decir que 28 días. Pero en las investigaciones se demostró que si vos pones la segunda dosis, en vez de los 28 días, que estás hablando de 3 semanas, entre 8 a 12 semanas, el nivel de anticuerpo o el nivel de defensa es mayor. Voy a repetir esto. Si a vos te da la enfermedad, los anticuerpos, por decirte algo, te suben a este nivel. Si vos te vacunás, los anticuerpos te suben bien alto. O sea que es más efectiva la vacuna para protegerse que la enfermedad. Entonces, el periodo ideal es entre 8 a 12 semanas. Entiendo yo, por alguna gente con la que he conversado, que el Ministerio de Salud está dando un lapso de 10 semanas. Muchísimas gracias. Y con esto, Lionel, hay otra pregunta. Con la segunda dosis ya estoy protegido, no me dará la enfermedad. Esto es lo que dice la pregunta. Sí, con la segunda dosis, un mes después de la segunda dosis ya vas a estar protegido. Pero ¿quiénes van a estar protegidos? 82 personas de las 100 que se vacunaron, porque no todo el mundo va a estar protegido. Por eso es la importancia de mantener las medidas de prevención, seguir utilizando mascarilla, no tocarte ojos, nariz ni boca, usar la careta facial cuando podás, lavarte las manos con agua y jabón, y el distanciamiento, que es fundamental, junto con la ventilación. Eso no lo podemos olvidar hasta que lo alcancemos, como dice el doctor Hernández, el 80% más del total de la población vacunada. Bueno, han ido contestando algunas preguntas que estaban formuladas, así que con esto ganamos unos minutitos. Espero, doctor Sergio Martínez, quede claro pues su inquietud. Ahora, Josefina, si la persona tiene más de 60 años, ¿cuáles son las razones para vacunarse? Pues, es decir, ¿cuál es la importancia de vacunarse? Pero aparte, hay otras cosas con esta pregunta. ¿Cómo debo? Y yo sé que en eso son como muy cuidadosas. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo prepararse para irse a vacunar? ¿Qué debo hacer en el lugar de la vacunación? Y esto no solo para las personas mayores, porque eventualmente con este interés mostrado por la población de querer ponerse la vacuna, pues esto va para todo el mundo. Ahora, ¿qué debo hacer una vez vacunado? Te dejo ir todas las preguntas, ¿verdad? Sí. Y si presenta la persona alguna reacción, ¿qué hacer? El escenario es, yo estoy en mi casa, tengo más de 60 años, o no tengo todavía los 60 años, pero me voy a vacunar. Todo ese flujo, ¿qué recomendaciones nos podría dar? Muy bien, primero quiero felicitar a todas aquellas personas de 60 años o más que ya están vacunadas en este momento. El comité científico está muy contento de que sigan la indicación de vacunarse que está disponible en este momento en Nicaragua. Y sí, realmente a veces podemos decir, bueno, es que yo no tengo enfermedad crónica, voy a seguir esperando, pero tengo más de 60. Recordemos que el cuerpo se nos va poniendo un poquito mayorcito, ya no quinceañero, ¿verdad? Entonces, aunque pensemos que no tenemos enfermedades crónicas, es importante proteger ese cuerpo que a esta edad, después de los 60 años, pues está mayor que menor de 60 años. Ahí no discutamos, ¿verdad? Sino que todos debemos ir a vacunarnos y realmente seguir el ejemplo de los primeros que lo han hecho, ¿verdad? Que dicen, ajá, vas de conejillo de India. Pues sí, voy conejillo de India. ¿Y qué? Aquí voy, ¿verdad? Porque es decir, es tener la certeza de lo que la ciencia nos está diciendo. La Organización Mundial de la Salud ha avalado esta vacuna que tenemos en Nicaragua y también otras vacunas que todavía no nos han llegado. Entonces, ¿cómo me debo preparar?
voy a volver. Pensá la letra P. Antes de ir, primero voy a decir, me dijeron que vaya Alberta Calderón. Yo sé que Alberta Calderón queda ahí por el Sumen. Nunca he entrado. Ajá, y yo, que trabajé incluso un tiempo, estudié ahí en Alberta Calderón, tengo tantos años de entrar y no me han dicho en qué sitio de Alberta Calderón yo voy a ir. Entonces, yo tengo que ir preparada, por eso pienso, a todo escenario. Y todo escenario significa que puede estar aglomerada la gente, puede ser que no sea tan abierto el espacio, entonces yo voy preparada. Lo mismo que dijimos del kit cuando voy al restaurante a todos lados, no he suelto mi alcohol, no suelto mis mascarillas y mis mascarillas de repuesto, no suelto mi protector facial y yo voy con mi careta que me encanta andar de astronauta, ¿verdad? Mi protector facial, feliz a ir al hospital o a la unidad de salud. Y bueno, tengan la seguridad que en cuanto me vacune, que espero sea hoy, se lo voy a contar, ¿verdad? Porque realmente es un motivo de alegría ir a vacunarse. Es solo un paso, no es un final ni nada, pero vamos a estar más contentos de estar vacunados. Entonces, una vez que estamos en el lugar, llego al lugar y dicen, en ese auditorio digamos que es en un auditorio, del Francisco Buitrago, donde sea, que van a vacunar. Yo me paro en la puerta y observo primero cómo está ahí el escenario. Veo que hay lugares más vacíos que otros en el salón, entonces yo voy buscando mi espacio, busco la instrucción. Puede ser que me digan siéntese ahí, pero yo observo y veo y pienso y digo, ahí hay mucha gente, mira, disculpe, me quiero sentar más para allá porque quiero guardar la distancia. Entonces, pensamos y hablamos, las dos funciones tan importantes que son. Y quiero decir que también cuando vamos a la unidad, al punto de vacunación, tenemos que nuevamente pensar que en esa preparación que hacemos y en esa actuación en el lugar, la psicología, mi mente, mi salud mental, mi salud emocional. No me va a dar pánico por ver que hay mucha gente y tengo que esperar un montón de tiempo, porque yo ya me preparé psicológicamente a que pudiera ser que hoy haya más gente que ayer. ¿Para qué no fui ayer, verdad? Porque tenía un poquito de miedo y ya hoy voy decidida. Voy psicológicamente preparada a que mi tiempo de espera, aunque no ha sido largo, ha sido bastante bueno, digamos, el día de ayer, nosotros ya digamos, bueno, puede ser que hoy yo tenga que esperar 2 horas, puede ser que 3 horas, estoy preparada para eso. Bueno, si lo que voy a tener al final es la vacuna, ¿qué voy a hacer para no estar 3 horas en medio de tanta gente? Entonces, y una vez que yo salgo vacunada, ¿verdad?, del lugar, bueno, puedo ir emocionalmente contenta y feliz. Logremos estar alegres y más que el estado de miedo porque me vacuné y tal vez me va a dar una reacción adversa, ¿verdad? Entonces, no, yo voy contenta y diciendo, ojo, otra vez, pienso y me observo, me siento maluca en la tarde, me siento maluca porque estoy esperando sentirme maluca o porque en realidad me siento con malestar general, ¿verdad? Es decir, dominemos ese estado emocional que nos permita ver, entonces, tengo una reacción adversa. Generalmente el Ministerio de Salud nos dice, repórtelo en el sitio donde usted se vacunó para que le den ahí seguimiento. Quiero decirle que como a veces hay manifestaciones inmediatas, el Ministerio de Salud está haciendo esperar que uno se quede media hora después de la vacunación en el lugar, y se llama está en observación. Hay un sitio donde lo ponen a uno en observación para ver si no le pasa ninguna de las reacciones adversas en el momento. También hay una línea telefónica al Ministerio de Salud. También el Comité Científico con mucho gusto recibe cualquier mensaje que quieran reportar o en la línea telefónica una reacción adversa y con mucho gusto la vamos a atender. Y bueno, a veces va a ser dolor de cabeza y algunas cosas así que puedan realmente resolverse a través de un mecanismo sencillo como las pastillas que nos estaba mencionando el doctor Argüello, ¿verdad? Entonces realmente lo más importante es no entrar ahora en pánico esperando una reacción adversa, sino que nos domine más bien el estado emocional, contentos, pero no imprudentes. Contentos algo, pero sigo con mi protector facial porque nadie dijo que ya estoy inmunizada en el instante que me vacunaron. Muchísimas gracias, doctora Bonilla. Creo que ha sido muy gráfica con la respuesta y nos queda muy claro. Tenemos ya una respuesta de 30 segundos, doctor Argüello, por favor, para cerrar. Nos pregunta un televidente que se llama COVID-19. Buenos días, si me pongo una vacuna este año, ¿debo continuar con la misma vacuna o marca en el año siguiente? Hasta el momento, si se pone la
vacuna de esta marca tiene que ponerse la segunda dosis también de esta marca. Para el siguiente año todavía no sabemos. Recuérdense que la vacuna comenzó en el mes de diciembre a aplicarse y que apenas tenemos 4 meses de haberse aplicado la vacuna. Entonces no sabemos cuándo va a requerirse una segunda dosis o más bien una segunda vacunación. Todavía no lo sabemos, así que hay que esperar. Lo más importante es tomen las medidas de prevención. Por favor, vacunémonos y tomemos todas las medidas, independientemente que estemos vacunados, todas las medidas de prevención. Yo quiero, doctor Hernández, ¿quiere agregar algo? Sí, yo quiero hacer un comentario final con respecto a algo que ya mencioné, que es lo del ritmo de vacunación. Y ligándolo con lo que Josefina acaba de decir de cuidado, contentos pero cautelosos, ¿sí? Empiezo por lo segundo. ¿Qué pasó con Chile? Chile es el ejemplo de mejor programa de vacunación, primero porque gerencialmente fueron muy eficientes en la compra de medicamentos y el ritmo de vacunación depende mucho de disponer de las dosis. Iba muy bien, pero el triunfalismo los llevó y los traicionó. Empezaron a desescalonar medidas de prevención y todo el mundo que salió vacunado dijo, no, yo ya no tengo problemas. Y hoy tienen un segundo brote que está peor que el primero. No tiene la misma tasa de mortalidad, pero sí tiene una mortalidad elevada. No tiene una mortalidad más baja, pero Chile ahorita se le complicó el escenario. ¿Por qué? Y tuvieron que aplazar unas elecciones que tenían porque el triunfalismo excesivo, es decir, cuando metes variables o perspectivas políticas en medio de estas valoraciones, nos equivocamos. Y lo segundo es la necesidad de acelerar la vacunación en Nicaragua. Cuando ya hablamos de mayores de 60 años, estamos hablando de, y con menores de 60 años, con enfermedades crónicas, ya estamos hablando de más de 500,000 de personas. Si estamos dando la entrada libre, nosotros tenemos ahorita 335,000 dosis disponible antes del martes que se inició esta segunda fase. Ahorita ya tenemos menos porque ya hay personas vacunadas. La pregunta es, ¿cuánto tenemos para acelerar el ritmo y cuántas y tendríamos que pensar que entre más rápido las personas de mayores de 60 años y con enfermedades crónicas estén siendo vacunadas y se logre en 8 semanas la segunda dosis, eso reduce la mortalidad y va a traer mayor tranquilidad a todo el país, al sistema de salud, a todos los actores sociales. Muchísimas gracias, doctor. Con esto estamos cerrando. Recordemos de que estar vacunados tampoco significa que tenemos que bajar la guardia. Estar vacunados significa que tenemos que continuar siendo muy responsables y cumpliendo con las medidas de prevención del contagio de la COVID-19. No es un asunto de que ya podemos hacer lo que querramos, porque, y se ha dicho en muchas ocasiones, las vacunas pueden tener un alto porcentaje de efectividad, pero no el 100%. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Agradecemos al COSEP, agradecemos al doctor Leonel Argüello, al doctor Carlos Hernández y a la doctora Josefina Bonilla. Nos despedimos de esta forma. Si tienen preguntas, no duden en contactarnos por nuestras redes sociales, visitar nuestra página web al Comité Científico Multidisciplinario.org o también poder hacer las preguntas en nuestro perfil de Facebook. Muy buenos días y que la pasen bien.